Gloria a Dios, mis hermanos, qué bueno que es jueves nuevamente y estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Y gracias por hacerse presentes. Parece que las notificaciones de Facebook y de YouTube no llegan, pero bueno, como por ahí me hicieron saber que por ahí alguien está conectado, qué bueno. Es agradable saber que por lo menos alguien está presente y vamos a estudiar nuevamente este pasaje bíblico. Bueno, no nuevamente, sino vamos a continuar estudiando este pasaje bíblico de Juan 18 y 19, en el cual vamos a aprender acerca del hecho de que sí se puede creer en Dios, pero rechazar a Jesús. Ese es el título de esta enseñanza del día de hoy. ¿Puedes creer en Dios y rechazar a Cristo? Esa es la pregunta que hacemos en esta enseñanza, ya que hemos de saber todos como cristianos que hay personas que pretenden conocer a Dios, que pretenden conocer a Cristo, pero desconocen a Dios o desconocen a Cristo. Y hemos llegado a la conclusión a través de las Escrituras que no se puede rechazar a Cristo o desconocer a Cristo y decir que se conoce a Dios. Y en eso vamos a estudiar el día de hoy en este pasaje bíblico, Juan 18 y 19, Juan capítulo 8, versículo 18 y 19, donde podemos ver entonces, hermanos, que el pasaje bíblico dice así: puedes rechazar a Cristo y decir que conoces a Dios. La palabra de Dios dice: yo soy el que doy testimonio de mí, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces los fariseos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis,
ni a mi Padre conocéis. Si me conocieseis a mí, también conoceréis a mi Padre. Y eso es el pasaje bíblico que nos va a llevar a través de la enseñanza del día de hoy, mis hermanos. También ellos creían, estos religiosos, conocer a Dios, pero no conocían a Cristo Jesús. Y hoy vamos a aprender cómo en la actualidad seguimos, o algunas personas, ¿verdad? Gracias a Dios, los que ya conocimos de Cristo Jesús, pues ya pensamos diferente, ya sabemos de una manera diferente cómo diferenciar entre el hecho de desconocer a Dios y desconocer a Cristo Jesús, o de conocer a Cristo y conocer a Dios. Sabemos la diferencia, pero vamos a estudiar el hecho de que quizás haya personas, quizás haya individuos dentro de la comunidad cristiana que aún están enfrascados en este paradigma entre conocer y no conocer a Dios. Porque, vuelvo a repetirlo, hay quienes dicen conocer a Dios, dicen conocer a Cristo, pero le dan más autoridad a sus líderes religiosos, o le dan más honra, por ejemplo, a la Madre de Jesús que a Jesús mismo. Y entonces podemos notar la discrepancia entre lo que es la creencia que se tiene en las religiones contra lo que dice la iglesia. Antes de entrar en materia, mis hermanos, creo que es suficiente y necesario que oremos, que nos pongamos en manos del Señor para que podamos de esta manera poder aprender, y para que podamos también enseñar, para que podamos con denuedo poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios para el día de hoy, mis hermanos. Entonces vamos a dar gracias a Dios. Yo lo invito para que nos pongamos en oración por unos momentos, una oración corta, pero que llegue hasta el cielo. Señor, te damos gracias una vez más que nos permites la oportunidad de estar contigo, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Señor, permítenos aprender hoy, aprender más para que seamos edificados. Permítenos entender la Escritura, Señor. Permítenos edificarnos. Así es de que permite que nuestro espíritu sea dócil, que nuestra alma, nuestro entendimiento, Señor, se abran para que podamos recibir el agua viva de tu palabra, Señor. En esta tarde te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Como podemos ver entonces, mis hermanos, vamos a entrar en este tema, de este momento crítico de la vida de Jesús, donde la religión nos muestra su cara de verdad, la cara de la religión, donde los fariseos, que se llaman los expertos de la ley, los que supuestamente conocen las Escrituras, le hacen una pregunta a Jesús, una pregunta que denota su ignorancia, que denota el desconocimiento de lo que ellos tienen acerca de Jesús. Ellos le preguntan, ¿dónde está tu Padre? ¿De dónde viene esta pregunta? Bueno, esta pregunta viene del hecho de que el Señor Jesús les dice: yo no soy el que da testimonio de mí, o no solamente yo, sino que da testimonio la palabra de Dios y da testimonio Dios de mí mismo. Entonces dice, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio es verdadero. Y ellos le preguntan, bueno, ¿y dónde está tu Padre? Entonces, esta pregunta hace que Jesús nos responda, o les responda con una declaración que rompe la ideología del sistema religioso. Jesús responde con sabiduría diciendo, ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes no me conocen a mí, ni tampoco conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Y ellos preguntan, ¿dónde está tu Padre? Esta es una respuesta que no es una simple respuesta, sino es una
revelación. Una revelación que nos confronta y que nos enseña a nosotros mismos como creyentes, como personas que estudiamos el Evangelio, que no solamente es suficiente decir yo creo en Dios, sino que la palabra o la frase de decir yo creo en Dios tiene que ir acompañada no solamente con el testimonio que uno representa como cristiano, pero sino también con aquella relación diaria y constante con Dios. Entonces, nosotros debemos de saber que si conocemos a Cristo Jesús, que si conocemos al Hijo de Dios, es porque hemos tenido un encuentro con Él y aparte de eso, hemos aprendido que Él es Dios. Entonces, el conocimiento de Cristo Jesús nos hace saber que conocemos a Dios. Entonces, no solamente es suficiente decir yo creo en Dios, porque muchos dicen creer en Dios, pero la verdad sincera es que muchas de estas personas que dicen conocer a Dios en realidad no lo conocen. Estos fariseos le preguntan a Cristo Jesús, ¿dónde está tu Padre? Pero esa pregunta que ellos hacen al Señor Jesús revela la condición espiritual de aquellas personas. Revela la condición de materialística, la mentalidad mundana que todo mundo tiene antes de conocer a Cristo Jesús. ¿Dónde está tu Padre? Es una pregunta que nos revela que ellos lo quieren ver físicamente, que ellos lo quieren tocar, que ellos quieren palparlo, saber dónde vive la dirección del Padre de Jesús. Porque ellos, aunque saben que Él es hijo de José y María, cuando Él dice que es hijo de Dios, ellos quieren verlo, ellos quieren palparlo. Y eso se reduce a algo muy simple. Ellos ignoran, ellos no conocen a Dios. Y por lo tanto, como no conocen a Dios, no conocen a Cristo Jesús. Porque cuando alguien conoce a Dios, no lo reduce a algo visible. Cuando alguien conoce de Dios, sabe lo grande que es Dios, sabe lo poderoso que es Dios, sabe que Dios es omnipresente y por lo tanto Dios no está en un solo lugar, sino que Dios está en todos los lugares a la misma vez. Y estas personas querían saber una ubicación en el mapa, en alguna ciudad, pero Jesús estaba hablando de algo diferente. Cuando Él les dice, el Padre que me envió, está hablando de un ser supremo, no de una persona terrenal. Entonces Jesús no habla de una ubicación, está hablando de una relación. Conocer a Dios no significa haberlo visto físicamente por ahí en algún lugar, en alguna congregación, en algún por ahí evento evangelístico. No, conocer a Dios se refiere a una relación de conocimiento espiritual entre Dios de los hombres, una conexión a través de su palabra. Y es que sí, en realidad hay gente que quiere ubicar a Dios en algún lugar. Hasta le fabrican imágenes, hacen de sus Dios una imagen, ya sea de yeso, de madera o de papel, porque quieren verlo físicamente, porque quieren conocerlo, palparlo, mirar lo que está allí. Pero Dios es espíritu y Dios no se puede contener en un espacio pequeño. Entonces hay gente que quiere ubicar a Dios, ponerlo allí en un altar, pero no quieren tener una relación con Dios. Y eso se llama religión. Y la religión no es una relación con Dios. Y ese es el problema del corazón humano. Ese es el problema de todo aquel que es religioso, que pretende conocer a Dios,
pero en realidad no lo conoce. Estos hombres no eran ignorantes de la palabra de Dios. Ellos tenían las escrituras. Ellos tenían el Pentateuco. Ellos tenían todos aquellos manuscritos que hablaban acerca de Dios. Ellos tenían, aparte de todas esas escrituras, tenían las tradiciones, tenían todas aquellas costumbres heredadas de sus antepasados, tenían leyes que ellos mismos habían inventado para hacer pues su patrimonio religioso más abundante. Tenían autoridad política y religiosa. Ellos no eran cualquier persona, pero sin embargo, a pesar de tener todas estas herramientas, ellos no tenían una revelación espiritual. Por eso es que ellos preguntaban: ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está? No lo vemos. Y aquí está el problema del asunto. Aquí está el meollo del asunto. Aquí está la pregunta peligrosa que debemos de conocer, que debemos de hacernos. ¿Se puede saber de Dios sin conocer de Dios? ¿Se puede aceptar a Dios pero rechazar a Cristo Jesús? ¿Se puede hablar de Dios? ¿Se puede predicar de Dios sin haber sido transformado por Dios? ¿Será posible que alguien pueda venir y hablar de la palabra de Dios sin haber sido transformado? Puede que alguien esté predicando y enseñando o pretendiendo enseñar de la palabra de Dios, pero con motivos ajenos a lo que es el Evangelio. Porque por ahí vamos a dar un pincelazo acerca de los que pretenden conocer a Dios y pretenden enseñar de la palabra de Dios, pero con motivos personales, con motivos de sacar ganancia del Evangelio. Entonces podemos ver que es posible que hay personas que están en la iglesia, personas que se congregan, personas que hablan de la palabra de Dios, pero que aún así puede que estén alejados de Dios. Nosotros como cristianos hemos aprendido lo que es la verdadera palabra de Dios, y cuando escuchamos un mensaje falso y adulterado, podemos darnos cuenta de la falsedad, podemos darnos cuenta dónde está la mentira, porque hemos aprendido la palabra de Dios y podemos discernir cuando alguien está hablando un evangelio adulterado. Entonces sí, alguien puede estar en la iglesia, dentro de las filas de los cristianos, de predicadores, pero aún así puede que esté muy lejos, muy apartado de Dios. En esta ocasión, Jesús no está hablando con personas comunes, pecadores de la calle, con personas que pues no conocen nada de la religión o de Cristo Jesús o de Dios. No, el Señor está hablando con gente poderosa dentro del clero religioso. Y Él les dice: a pesar de que ustedes tienen las escrituras, a pesar de que ustedes escudriñan las escrituras, ustedes a mí no me conocen. Ustedes a mí no me conocen porque no conocen a mi Padre, porque ustedes pretenden que les diga yo dónde está mi Padre. Entonces Jesús les dice algo muy radical: ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Y esto es algo fuerte, algo que lastima la autoridad de aquellos líderes religiosos, porque ellos se supone que son pues la máxima autoridad en lo que respecta a las cosas de Dios, pero sin embargo Él les está diciendo: ustedes no saben nada de Dios. Ellos estaban convencidos de que sí conocían a Dios, se hacían llamar los maestros, los líderes religiosos, pero en realidad el Señor les demuestra que están muy
equivocados. El Señor les demuestra que ellos están hablando falsedades. ¿Por qué? Porque no se puede conocer a Dios y rechazar a aquel a quien Él envió. Y por ahí podemos ver religiones, podemos ver sectas religiosas que en verdad rechazan al que Dios envió. Yo no les voy a decir nombres de religiones, pero ya sabemos quiénes son aquellos que rechazan a Jesús como el Hijo de Dios, que lo rechazan como el Redentor de la humanidad. Dicen que Él no es Hijo de Dios, lo comparan con un ángel. Otros dicen que es un profeta. Otros le dan más gloria y más honra a la Madre de Jesús que a Jesús mismo. Como le vuelvo a decir, usted como creyente, usted sabe identificar quiénes son aquellas personas, aquellas religiones que enseñan a honrar más a una imagen o decir que están honrando a Dios, pero están honrando a una imagen de papel, de yeso, o a un líder religioso. Entonces Jesús establece un principio muy verdadero. Jesús establece el principio central del Evangelio. Jesús dice: si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Porque Jesús no es un profeta más. Él no es un maestro más. Él no es opcional, no es alguien que surgió de entre la humanidad para venir a traer un mensaje. Jesús, como lo sabemos en las Escrituras, Jesús es la revelación misma del Dios invisible. Es la representación misma. Él es el Verbo encarnado. Él es el Espíritu de Dios que descendió para habitar entre nosotros. Él es el puente establecido para la redención de los hombres, para la redención de la humanidad. Es la puerta de entrada por la cual podemos todos entrar. Todas aquellas ovejas que vienen al rebaño del Señor no pueden entrar por otro medio más que a través de Él. Él es el camino. Él mismo lo establece diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dice: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es lo que está diciendo? El que no me conoce a mí, no conoce a Dios. Eso es lo que Él dice en este pasaje bíblico. El que no tiene una relación conmigo no puede pretender decir que tiene una relación con Dios. Entonces, fuera de Cristo Jesús no hay acceso a Dios, no hay acceso al Padre. Fuera de Cristo Jesús no hay intermediario que nos pueda hacer llegar a Jesús. Por eso rechazamos a todos aquellos que digan que pueden llegar a obtener su redención o que pueden llegar al cielo a través de obras, a través de otros medios. Sabemos que el único medio para poder llegar a Dios es a través de Cristo Jesús. Y es que el engaño de esta generación, el engaño de muchas personas en el que viven en el día de hoy, es aquel que dice que pueden creer en Dios pero sin una religión. Pueden creer en Dios pero no pueden creer en Cristo. Y yo estoy conscientemente seguro de que la relación con Dios no es una religión. Pero se tiene que creer en Cristo Jesús para poder creer en Dios. Y todo aquel que cree en Dios tiene que creer en Cristo Jesús. Porque Jesús es el camino para poder llegar a Dios. Jesús nos enseña que
esto no es una fe que fue creada a través de los hombres, sino que es una fe que fue depositada por medio de Dios en el corazón de los hombres. Jesús nos enseña que debemos de tener una relación con Dios para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, las personas del mundo pretenden tener una religión sin Cristo. Muchos otros pretenden abolir totalmente la persona de Cristo Jesús en sus religiones y pretenden estar en contacto con Dios. Pero esta es una fe a modo, una fe acomodada, una fe en la cual no se necesita rendición, en la cual no se necesita creer en Cristo Jesús. Eso es una fe sin cruz, una fe sin el sacrificio del Cordero en aquel Calvario. Pretenden tener una relación con Dios sin que antes haya habido una transformación. Nosotros como cristianos sabemos de la obra de Dios. Nosotros como cristianos sabemos el proceso que hay que pasar para poder llegar a conocer a Dios. No podemos pretender decir que conocemos a Dios sin antes haber pasado por una transformación a través del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que haber tenido un encuentro con Cristo Jesús para poder decir: hoy tengo una relación con Dios, hoy mi vida ha cambiado, hoy puedo dar testimonio de lo que Cristo Jesús hizo en mi vida. Hablamos en enseñanzas anteriores acerca de lo que el testimonio del cristiano significa en la vida de la iglesia. Hablamos de cómo el testimonio de una persona es aquella historia, aquel cúmulo de eventos que han ocurrido en la vida de una persona que lo hacen ser quien es, que lo hacen ser la persona única, que lo han hecho crecer espiritualmente de una manera o de otra. Pero ese testimonio solamente dijimos que es verdadero cuando dentro de ese testimonio se nombra, está ubicado en algún punto de la existencia un encuentro con Jesús. A partir de ese encuentro con Jesús podemos decir: yo puedo dar testimonio de lo que Jesús, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y puedo decir: conozco a Dios porque he venido caminando en una relación con Dios. Y por eso podemos entonces decir que Jesús no es una opción que podamos elegir. No es una elección que podamos decidir si creer en Dios pero no en Jesús. Jesús no es un complemento. Jesús no es una alternativa. La palabra de Dios no nos enseña. Él dice: yo soy el camino. Él no dice: yo soy uno de los caminos, yo soy una alternativa, porque las religiones piensan, o los religiosos piensan, que todas las religiones nos llevan a Dios, pero eso es filosofía barata. Y Jesús no es filosofía barata que se pueda desechar. Jesús es el único por el cual podemos llegar al Padre, podemos llegar a Dios. Y sin Cristo Jesús no hay redención. Porque sin Cristo Jesús no hay cruz en el Calvario. Sin Cristo Jesús no hay derramamiento de sangre. Sin Cristo Jesús no hay promesa. No hay propiciación para el pecado de la humanidad. Entonces, aquel que pretenda conocer a Dios debe, por consiguiente, haber tenido un encuentro con Jesús y a partir de ese momento llevar una relación con Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el centro del Evangelio. Sin Cristo Jesús no hay salvación. Sin Cristo Jesús no hay acceso
Sin Cristo Jesús no hay una relación con Dios. Por lo tanto, debemos de entender que Cristo Jesús es esencial, es la parte principal del Evangelio. Ellos estaban cerca de Jesús. Ellos estaban viendo a Jesús, pero no lo conocían. Y es que aquí está el problema de la humanidad de hoy en día. Cristo Jesús está ahí. Cristo Jesús está enfrente de todos nosotros. Pero muchos no lo ven. Muchos pretenden cerrar los ojos porque Él es aquella luz verdadera que vino para que los hombres pudieran ser salvos por Él. Pero la palabra de Dios nos enseña que la humanidad prefirió las tinieblas porque amaban más las tinieblas, que no quisieron venir a la luz. Y estos fariseos, aunque lo tenían enfrente, estaban ciegos. Ellos lo escuchaban, pero no podían oírlo. Y es que escuchar y oír son cosas muy diferentes. Ellos lo veían, pero no lo percibían. Lo conocían ahí porque él sabía que ese era el hombre que predicaba, que conmovía a las multitudes, pero no sabía quién era. Por eso el Señor Jesús les decía: ustedes no me conocen, ni tampoco conocen a mi Padre. Si conocieran a mi Padre, me conocerían a mí. Y esto nos enseña que podemos estar cerca de Dios. Podemos llegar a estar muy cerca de Dios, pero aún así no conocerlo. Podemos estar en las congregaciones, podemos ser parte de la congregación, podemos participar inclusive en los cultos, ayudar a la evangelización, estar allí, pero sin embargo podemos haber estado allí sin haber tenido un encuentro con Jesús. Puede que estés cerca físicamente, pero no espiritualmente. Puede que estés cerca de Dios, puedes ser parte de la congregación, pero aún así estar muy lejos, muy perdido, muy ciego, así como los fariseos. Puede que escuches prédicas, puede que escuches alabanzas, que no faltes a ningún culto, pero puede que aún no has entregado tu vida a Cristo. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, entonces no conoces a Dios y no conoces a Cristo. Podrás conocer la Biblia, o como muchos grandes maestros teólogos que van a seminarios y se preparan, agarran títulos universitarios, tienen un gran conocimiento de la palabra de Dios hasta cierto punto. ¿Por qué lo digo? Porque después de haber tenido grandes trayectos universitarios, terminan adorando ídolos. Eso nos enseña que el conocimiento de la palabra de Dios no nos abre el entendimiento hasta que tengamos en verdad un encuentro espiritual con Cristo Jesús. Entonces podremos ser grandes conocedores de la Biblia, pero mientras no haya un encuentro con el Maestro, no podemos decir que conocemos a Dios o que conocemos a Cristo Jesús. La pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es simplemente esa. ¿Conoces realmente a Cristo, mi hermano? ¿O estás igual que los fariseos? Lo conoces porque lo has visto pasar por ahí, pero no lo conoces de la manera como piensa. ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus intenciones? No has tenido una relación con Él. No has tenido una cena con Él. No has convivido con Él.
Y si ese momento de pasar tiempo con el Señor, de tener un momento con Dios en tu vida, un encuentro que haya cambiado tu vida, sin ese momento no podemos decir que conocemos de Dios. Solamente al que ha llegado a ser transformado interiormente puede decir, conozco de Dios. Y este mensaje, el mensaje del día de hoy, no es un mensaje simplemente superficialmente informativo. Es un mensaje confrontativo. Es un mensaje que está diseñado o estudiado para hacernos pensar en nuestra situación actual, nuestra situación espiritual presente. ¿Conocemos realmente a Cristo? Y la pregunta es, ¿conoces a Cristo? No si sabes de Él. La pregunta es, ¿lo conoces? Porque en el mundo tú podrás encontrarte con miles de personas que dicen conocer a Dios, que dicen conocer a Cristo, pero adoran ídolos. Y aquel que dice conocer a Cristo Jesús, debería de por lo menos responder a una pregunta muy básica que todo cristiano debería de poder responder. Una pregunta básica. Y es aquella de que si tú falleces, si tú mueres el día de hoy, porque eventualmente tenemos que morir, tarde o temprano, iremos a la tumba. Pero la pregunta es, después de que tú mueres, si tú te mueres mañana, ¿sabes a dónde vas a ir? ¿Sabes cuál es tu destino? ¿Sabes cuál es tu trayecto? Porque ese es el principal punto en el testimonio de aquel que conoce o que dice conocer a Cristo Jesús, aquel que dice que ha sido transformado porque ha tenido un encuentro con Jesús. Él sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Tiene un principio, tiene un pasado, pero sabe cuál es su destino. El cristiano que ha tenido su transformación espiritual sabe de dónde viene. No nos sentimos muy orgullosos quizás de dónde venimos, porque de allá nos sacó el Señor. Pero sí sabemos con certeza a dónde vamos. Y el religioso, el que no ha conocido a Cristo Jesús aún, el que no ha tenido la oportunidad, la gracia, la suerte de conocer a Jesús, aún pretende decir que Dios es misericordioso y que Dios no lo va a mandar al infierno. Esa es su contestación. ¿Sabes cuando te fallezcas, si fallezcas el día de mañana, a dónde vas a ir? Pues no lo sé. Esa es la respuesta. No saben en realidad a dónde van. Pero sabes que hay un infierno y hay un cielo a donde ir. Pues Dios no es un Dios malo. Yo no creo que Dios me va a mandar al infierno porque yo soy una persona buena. No le hago daño a nadie. Pero sin embargo, estas personas desconocen que Dios no manda al infierno a nadie. Dios no rechaza a nadie. Somos nosotros mismos los que decidimos a dónde queremos ir. Esto es, una vez que conocemos la luz de la verdad de la palabra de Dios. Antes de tener ese encuentro no sabemos, mi hermano. Entonces la respuesta que nos dan las personas del mundo no nos debe de extrañar, porque ellos no saben, no conocen a Cristo Jesús. Pero si tú conoces a Cristo Jesús, tú sí deberías de tener una respuesta correcta, ni siquiera aceptable, ni siquiera medio correcta, mi hermano. Una respuesta correcta, 100%. Porque Jesús no es una alternativa, no es un probable.
No es un destino por si no me gusta donde yo quiero ir. Ese es el destino. Él es el camino. Él es la vida. Entonces, si sabes de Él, pero no lo conoces, estás igual que los fariseos. Si sabes de Él y lo conoces y tienes una relación, entonces tú sabes de dónde vienes y a dónde vas. Porque Jesús, como les dijo a aquellos fariseos, si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Y por consiguiente, aquel que conoce a Dios sabe que a Dios se le sigue sin religión, pero con relación. Y que no podemos seguir creyendo en un Dios lejano, en un Dios de hierro, en un Dios de barro, en un Dios castigador, en un Dios ajeno, en un Dios que no se nos ha sido revelado, porque tenemos a Cristo Jesús. Y conocer a Dios es conocer a Cristo Jesús, el Dios revelado, el Verbo que se hizo carne, el que vino a morir por nosotros. La Escritura nos enseña que seguir a Cristo no es una religión. No es una opción para el cristiano. Seguir a Cristo es tener una relación con Él. Seguirlo paso a paso, caminar paso a paso. Cristo no es una persona como cualquier otra. Él es el Hijo de Dios. Y Él vino a nuestro mundo con un propósito divino, con un propósito que le fue encomendado. Es Dios mismo viniendo para redimirnos, para rescatarnos. Por eso Él dice, no hay otro camino por el cual se pueda llegar a Dios, sino que es a través de mí. Y esto nos enseña que Cristo Jesús es el mismo Dios que se convirtió en hombre para poder venir a rescatarnos, para poder venir a traernos el mensaje de redención y para poder venir a morir en la cruz del Calvario. Entonces, creer en Cristo Jesús no se trata solamente de decir yo creo en Dios. Creer en Dios se trata de conocer a Cristo Jesús. Y como lo enseñé al principio, si conoces al Hijo, conocerás al Padre. Si conoces al Padre, conocerás al Hijo. Pero no hay nada entre medio. No hay nada sancochado, no hay nada tibio, mi hermana. O es o no es. Por lo tanto, la pregunta del día de hoy, ya para terminar el mensaje de esta tarde, es si conoces a Cristo. Y si no lo has conocido, esta es tu oportunidad. No cierres tus ojos, tus oídos al Evangelio de la verdad. Las religiones no te van a llevar a tener una relación con Dios. Los rituales, las donaciones, las buenas obras, no te van a acercar siquiera a Dios. Mucho menos te van a comprar esa redención que es gratuita y que solamente a través de Jesús se puede obtener. Conocer a Dios es conocer a Cristo Jesús. El que no conoce a Cristo Jesús no conoce a Dios. No nos quedemos como los fariseos preguntando, muéstranos al Padre, como le dijeron a Felipe. Y el Señor Jesús, con tanta bondad, con tanta amabilidad, le dice, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conoce. Bueno, no hagamos esa pregunta. El Señor está aquí y está para que lo conozcamos a través de la palabra de Dios. Mis hermanos, guarden este mensaje, compártanlo, hagan lo suyo, pregúntense si de verdad tienen una relación con el Señor.
De no ser así, hay que trabajar en ello, hay que procurar el encuentro con Jesús, hay que buscarlo, porque el tiempo es corto, los días son malos, como dice la palabra de Dios, refiriéndose a que nuestros días son malos porque se acaban. Y a Dios lo tenemos que buscar mientras lo podemos encontrar. Y eso no significa que Dios se vaya a esconder o se vaya a ir de vacaciones o qué sé yo, sino que significa que hoy lo podemos encontrar. Mientras estamos vivos en este cuerpo de carne, que tenemos la conciencia, que tenemos ¿cómo se dice? El discernimiento, la mentalidad, la idea de poder encontrarlo, ese deseo que nace de nosotros, ese libre albedrío. Eso es lo que quería decir desde el principio. Tenemos ese libre albedrío que Dios nos dio y Él quiere que lo usemos para buscarlo. También podemos decidir no buscarlo. Podemos decidir quedarnos en las obscuridades. Por eso les dije y les vuelvo a repetir, Dios no rechaza a nadie, Dios no manda al infierno a nadie, somos nosotros los que decidimos a dónde queremos ir. Sin embargo, el cristiano sabe de dónde viene y sabe de a dónde va, porque conoce a Cristo Jesús. Buenas tardes, mis hermanos, nos vemos el próximo sábado, el domingo allá en la congregación, si así el Señor lo permite. Y también el próximo jueves. Ha sido un placer poder acompañarlos en esta tarde. Hasta pronto, mis hermanos.